¿Y si te dijera que uno de los grandes pensadores de la historia, un hombre que defendió la verdad hasta su último aliento, fue condenado a muerte por ello? Esta es la historia de Sócrates, un filósofo ateniense cuya vida y muerte cambiaron el rumbo del pensamiento occidental. En el año 399 a.C., en una Atenas aún conmocionada por la guerra y la inestabilidad política, Sócrates fue llevado a juicio por corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. Un dato impactante: a pesar de su legado, más de 2500 años después, la manera en que fue tratado refleja la constante tensión entre la verdad y el poder. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una figura tan influyente pudo ser vista como una amenaza? Lo que pocos mexicanos saben sobre Sócrates es que su vida es un espejo de la lucha contemporánea por la libertad de expresión. En una época en la que la democracia ateniense luchaba por encontrar su camino tras la tiranía, Sócrates se atrevió a cuestionar, a desafiar las normas y a exponer la ignorancia de aquellos que se creían sabios. La famosa frase «solo sé que no sé nada» encapsula su filosofía. Pero, ¿qué significa realmente esta declaración en el contexto actual? En México, donde la verdad a menudo se encuentra en conflicto con los intereses políticos, ¿qué pasaría si nos atreviéramos a cuestionar más? La vida de Sócrates estuvo marcada por su método dialéctico, que consistía en cuestionar y refutar ideas a través del diálogo. En lugar de proporcionar respuestas, él guiaba a sus interlocutores a reconocer su propia ignorancia. Esta técnica, conocida como la mayéutica, fue fundamental en su enseñanza y ha dejado una huella indeleble en la educación. Sin embargo, a pesar de su enfoque en la búsqueda de la verdad, Sócrates nunca escribió un solo texto. Todo lo que sabemos sobre él proviene de sus discípulos, especialmente de Platón, quien lo retrató como un héroe trágico en sus diálogos. Imagina la Atenas de hace más de 2000 años, un bullicioso centro de comercio e intercambio de ideas. Las plazas estaban llenas de ciudadanos discutiendo sobre política, arte y filosofía. Pero, en medio de este vibrante escenario, Sócrates se destacó por su singular enfoque. Mientras otros filósofos buscaban la verdad en abstracciones o en la naturaleza, él la buscaba en la vida cotidiana. Su desafío a las normas sociales y su crítica a los poderosos lo convirtieron en una figura polémica. En un contexto donde el jeitinho, el famoso término brasileño que describe el arte de encontrar soluciones ingeniosas a problemas, Sócrates optó por la transparencia y la honestidad, incluso cuando esto significaba ir en contra de la corriente. El juicio de Sócrates fue un espectáculo público. La acusación de corromper a la juventud resonaba entre los atenienses, quienes temían por el futuro de su democracia. En su defensa, Sócrates argumentó que su misión era la de buscar la verdad y fomentar la virtud, pero su retórica no fue suficiente para convencer a sus jueces. Fue condenado a muerte por un jurado que, en su mayoría, carecía de comprensión sobre lo que verdaderamente representaba. Los datos indican que 280 de los 500 miembros del jurado votaron en su contra. ¿Te imaginas enfrentarte a un jurado que no solo teme a la verdad, sino que la considera una amenaza? El filósofo tuvo la oportunidad de huir gracias a un plan de sus seguidores, pero decidió enfrentar su destino con dignidad. El hombre que ha vivido bien no teme a la muerte, dijo. En sus últimos momentos, Sócrates tomó la cicuta, un veneno mortal, y se despidió de la vida con serenidad. Su muerte no fue solo un acto de resistencia, fue un grito de protesta contra la injusticia. En México, donde la corrupción y la impunidad son problemáticas, la figura de Sócrates resuena profundamente. Su sacrificio por la verdad es un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento y la justicia a menudo viene con un alto precio. Los ecos de su vida y muerte se sienten aún hoy. En el contexto contemporáneo, enfrentamos desafíos similares. La censura, el miedo a represalias y la desinformación son obstáculos que limitan nuestra capacidad de cuestionar y buscar la verdad. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes expresar tu opinión por miedo a ser juzgado o, peor aún, a sufrir consecuencias? Tal como Sócrates, muchos se encuentran en la encrucijada entre la verdad y la aceptación social.
La frase «la verdad os hará libres» de la Biblia se vuelve relevante. La libertad de pensamiento y de expresión son esenciales en una sociedad democrática. A pesar de su trágica muerte, el legado de Sócrates perdura. Su influencia se extiende a lo largo de la historia de la filosofía, afectando a pensadores y movimientos a lo largo de los siglos. Desde los estoicos hasta los existencialistas, todos han sido tocados por su búsqueda de la verdad y su valentía para cuestionar los dogmas establecidos. En México, su espíritu sigue vivo en aquellos que luchan por la justicia social, los derechos humanos y la transparencia. La figura de Sócrates se convierte en un símbolo de resistencia ante la opresión. ¿Cómo podemos nosotros, como sociedad, continuar su legado? La historia de Sócrates también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y la educación. Se nos recuerda que el aprendizaje no es solo la acumulación de información, sino una búsqueda activa y crítica de la verdad. En un mundo donde la desinformación abunda, el método socrático se presenta como una herramienta poderosa para fomentar el pensamiento crítico. ¿Estamos dispuestos a cuestionar nuestras propias creencias y las narrativas dominantes en nuestra sociedad? En conclusión, la vida y muerte de Sócrates nos enseñan que la verdad es un camino lleno de desafíos y sacrificios. Nos invita a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a enfrentar la adversidad por nuestras convicciones? A medida que navegamos por un mundo complejo y a menudo confuso, la historia de Sócrates nos desafía a ser valientes en nuestra búsqueda de la verdad. En los próximos años, mientras la lucha por la verdad continúa, recordemos que, como Sócrates, cada uno de nosotros tiene el poder de desafiar las injusticias y contribuir a un futuro más justo. El conocimiento es virtud, decía. ¿Cuál será tu contribución a la búsqueda de la verdad en tu vida cotidiana? A menudo nos encontramos en situaciones donde la verdad parece estar en conflicto con nuestras propias creencias o las expectativas de quienes nos rodean. En esos momentos es vital recordar la valentía de Sócrates, quien no dudó en desafiar las normas y las convenciones sociales de su tiempo. La búsqueda de la verdad, tal como él la entendía, no es solo un ejercicio intelectual, es un acto de coraje que puede llevarnos a cuestionar todo lo que damos por sentado. En la actualidad, donde la desinformación se propaga a través de las redes sociales como un fuego descontrolado, la necesidad de un pensamiento crítico se vuelve aún más urgente. ¿Estamos dispuestos a ser los Sócrates de nuestra era, a levantar la voz y a cuestionar las narrativas que nos imponen? La realidad es que vivir en la búsqueda de la verdad puede ser un camino solitario. Muchos prefieren el consuelo de la conformidad a la incomodidad del cuestionamiento. En México, donde la cultura del más vale no meterse se ha arraigado en la sociedad, la figura de Sócrates se convierte en un faro para aquellos que desean desafiar el status quo. Sin embargo, este camino no está exento de riesgos. Cada vez que decidimos hablar, desafiamos la complacencia y a menudo enfrentamos la resistencia de aquellos que prefieren que el silencio y la ignorancia prevalezcan. La valentía de Sócrates nos recuerda que, si bien la verdad puede ser incómoda, es fundamental para el avance de nuestra sociedad. A lo largo de la historia, hemos visto cómo figuras como Sócrates se convierten en mártires de la verdad. En México, hemos tenido nuestros propios héroes que han pagado un alto precio por su integridad. Desde periodistas que han perdido la vida al investigar la corrupción, hasta activistas que han sido silenciados por su lucha por los derechos humanos, estos valientes nos muestran que la búsqueda de la verdad puede llevarnos a la adversidad. ¿Cómo podemos nosotros, como ciudadanos responsables, honrar su memoria y continuar su lucha? La respuesta puede residir en la educación y en la promoción de un diálogo abierto, donde las voces diversas sean escuchadas y valoradas. La educación, en su forma más pura, debería ser una herramienta que empodere a las personas a cuestionar, a pensar críticamente y a desafiar las injusticias. Por eso, el método socrático se mantiene relevante. En un mundo donde la información es abundante, pero la sabiduría es escasa, necesitamos recordar que el aprendizaje no se trata solo de memorizar datos, sino de desarrollarnos como pensadores autónomos.
¿Cómo podemos integrar el pensamiento crítico en nuestras prácticas educativas? Desde los salones de clases hasta los foros comunitarios, la implementación de técnicas que fomenten el cuestionamiento y el diálogo puede abrir la puerta a un futuro en el que la verdad y la justicia prevalezcan. Sócrates también nos enseña sobre la humildad intelectual. Reconocer que no tenemos todas las respuestas es un primer paso en el camino del conocimiento. En un mundo lleno de certezas absolutas, su famosa frase «solo sé que no sé nada» resuena con más fuerza que nunca. Esta humildad no es una debilidad, sino una fortaleza que nos permite aprender y crecer. En nuestras interacciones diarias, ¿estamos abiertos a reconocer nuestras propias limitaciones? Este enfoque puede llevar a un entendimiento más profundo y a un respeto genuino por las perspectivas de los demás. Al reflexionar sobre la vida de Sócrates, es esencial considerar el papel de la comunidad en la búsqueda de la verdad. La historia nos ha enseñado que el cambio significativo rara vez ocurre en un vacío. La colaboración y el diálogo son fundamentales para construir un espacio donde las ideas puedan ser discutidas y desafiadas. En México, donde la diversidad cultural y de pensamiento es rica, tenemos la oportunidad de crear un ambiente en el que cada voz cuente. ¿Qué pasos podemos dar para fomentar un diálogo inclusivo y respetuoso en nuestras comunidades? Finalmente, la historia de Sócrates nos invita a actuar. No podemos ser meros espectadores en la búsqueda de la verdad. La complacencia es un enemigo formidable y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Desde pequeñas acciones cotidianas como cuestionar información que se nos presenta hasta participar activamente en movimientos sociales, cada acción cuenta. La filosofía de Sócrates nos recuerda que, aunque el camino de la verdad puede ser difícil, su valor es incalculable. A medida que enfrentamos los desafíos actuales, recordemos que la historia de Sócrates no es solo un relato del pasado, sino un llamado a la acción en el presente. Nos desafía a ser valientes, a cuestionar, a aprender y a actuar. La verdad puede ser un camino solitario, pero como Sócrates demostró, es un camino que vale la pena recorrer. En la búsqueda de un futuro más justo y transparente, que cada uno de nosotros se convierta en un defensor de la verdad, recordando siempre que, al igual que Sócrates, nuestra voz tiene el poder de cambiar el mundo. Así que, ¿qué decisiones tomarás hoy para acercarte a la verdad? Sócrates nos deja una herencia que va más allá de su trágica historia. Su vida se convierte en un llamado a la acción, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de cuestionar, de desafiar y de buscar la verdad en un mundo que a menudo prefiere la comodidad de la ignorancia. En tiempos donde la desinformación y la manipulación de la verdad son moneda corriente, su legado resuena con una urgencia renovada. Al igual que él, debemos tomar la iniciativa de educarnos, de investigar y de dialogar. La educación, entendida como un proceso vital y dinámico, se convierte en el arma más poderosa que tenemos para enfrentar las injusticias. Recuerda que el conocimiento no es un destino, sino un viaje. Cada pregunta que formulamos, cada debate que entablamos, nos acerca un poco más a esa verdad esquiva. En México, donde la pluralidad de voces es tanto una riqueza como un desafío, debemos esforzarnos por crear espacios donde el diálogo sea valorado y las ideas divergentes sean escuchadas. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado una conversación por miedo a incomodar? La historia de Sócrates nos enseña que el verdadero crecimiento surge del enfrentamiento con lo incómodo, de la disposición a escuchar lo que no queremos oír. En el contexto actual, las redes sociales han transformado la manera en que nos comunicamos, pero, irónicamente, también han facilitado la propagación de la desinformación. Nos enfrentamos a un dilema. Por un lado, tenemos más acceso a la información que nunca. Por otro, la calidad de esa información a menudo deja mucho que desear. ¿Cómo podemos, como ciudadanos responsables, discernir entre lo verdadero y lo falso en un mar de datos? Aquí es donde el pensamiento crítico, esa herramienta socrática, se convierte en una necesidad imperante. Debemos aprender a cuestionar las fuentes, a verificar datos y a no aceptar las narrativas dominantes sin antes analizarlas.
La figura de Sócrates también nos recuerda la importancia de la integridad personal. En un entorno donde las presiones sociales pueden llevarnos a comprometer nuestros principios, la fidelidad a nuestras convicciones se vuelve un acto de valentía. Al igual que él, estamos llamados a ser honestos con nosotros mismos y con los demás, a defender nuestras creencias incluso cuando el costo sea alto. En un país donde la corrupción y la impunidad son problemas persistentes, la autenticidad puede ser un faro que guíe a otros a seguir un camino similar. Cada vez que decidimos alzar la voz en defensa de la verdad, honramos la memoria de aquellos que, como Sócrates, se enfrentaron a la adversidad. Sin embargo, no podemos ignorar que este camino puede ser solitario. Enfrentarse a la corriente, desafiar las normas establecidas y cuestionar el sistema puede llevarnos a la incomprensión y al rechazo. Pero en esos momentos de soledad, es esencial recordar que no estamos solos. Cada voz que se levanta en pro de la verdad contribuye a un coro que, aunque a veces suene tenue, se hace cada vez más fuerte. La comunidad es fundamental en esta lucha. Juntos, podemos crear un entorno de apoyo donde la búsqueda de la verdad sea una prioridad. A medida que reflexionamos sobre el legado de Sócrates, es crucial preguntarnos, ¿qué acciones concretas podemos tomar hoy para promover la verdad en nuestra vida cotidiana? Desde la manera en que consumimos información hasta cómo interactuamos con los demás, cada decisión cuenta. Podemos empezar por fomentar conversaciones abiertas en nuestros círculos sociales, alentar a las personas a expresar sus opiniones y, sobre todo, estar dispuestos a escuchar. La empatía es clave. Entender la perspectiva del otro enriquece nuestro propio entendimiento y nos acerca a la verdad. Además, el compromiso con la justicia social no solo es un deber cívico, sino una extensión natural de la búsqueda de la verdad. Sócrates nos enseñó que la ética y la moral son fundamentales en nuestra vida diaria. En un país donde las desigualdades son evidentes, ser un defensor de la justicia implica actuar en favor de los que no tienen voz, cuestionar las injusticias y trabajar por un futuro donde todos tengan acceso a la verdad y a la equidad. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un agente de cambio, un faro de esperanza en un mundo que a menudo parece sombrío. En este sentido, la educación juega un papel crucial. No solo debemos aprender sobre la historia de pensadores como Sócrates, sino también aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. Fomentar un ambiente educativo que valore el pensamiento crítico y la investigación nos permitirá construir una sociedad más informada y reflexiva. En cada aula, en cada conversación y en cada debate, debemos recordar que el objetivo no es únicamente adquirir conocimientos, sino desarrollar la capacidad de cuestionar, de pensar por nosotros mismos y de actuar en consecuencia. La historia de Sócrates nos brinda un marco invaluable para enfrentar los desafíos contemporáneos. Su vida o muerte nos recuerdan que la verdad, aunque a veces incómoda, es esencial para el progreso humano. A medida que continuamos navegando por un mundo cada vez más complejo, debemos recordar que el camino hacia la verdad no es fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer. Así como Sócrates se mantuvo firme en sus convicciones, nosotros también debemos encontrar la fuerza para defender nuestras creencias, incluso cuando enfrentamos la adversidad. Finalmente, debemos preguntarnos, ¿qué legado queremos dejar? Cada acción que tomamos, cada palabra que pronunciamos, contribuye a la narrativa colectiva de nuestra sociedad. Si elegimos buscar la verdad, defender la justicia y fomentar el diálogo, estaremos construyendo un futuro que honre no solo la memoria de Sócrates, sino también la de todos aquellos que han luchado por un mundo más justo y verdadero. Así que, ¿estás listo para ser un defensor de la verdad en tu vida cotidiana? La decisión está en tus manos. En medida que reflexionamos sobre la relevancia del legado de Sócrates, es fundamental preguntarnos cómo podemos aplicar sus enseñanzas en el mundo actual, donde la desinformación y la manipulación de la verdad son cada vez más comunes. En un entorno donde las redes sociales amplifican tanto las voces de verdad como las de mentira, la responsabilidad de cada individuo se vuelve crucial. La vida de Sócrates nos invita a asumir un papel activo en la búsqueda de la verdad, a no conformarnos con la superficialidad y a cuestionar las narrativas que nos rodean.
El filósofo nos mostró que la verdad no siempre es cómoda. A menudo se presenta envuelta en un manto de incomodidad y desafío. En México, donde los ecos de la corrupción y la impunidad resuenan en cada rincón de la sociedad, la valentía de cuestionar lo establecido se convierte en un acto de resistencia. ¿Estamos dispuestos a ser esos ciudadanos que no solo consumen información, sino que también la examinan críticamente? La historia de Sócrates nos recuerda que el conocimiento no es solo poder, es también un deber. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de iluminar la oscuridad que a menudo rodea a la verdad. Es vital recordar que la búsqueda de la verdad no debe ser un esfuerzo solitario. En tiempos de incertidumbre, la comunidad juega un papel esencial. Así como Sócrates dialogaba en las plazas de Atenas, nosotros también debemos crear espacios de diálogo abiertos y respetuosos en nuestras comunidades. La colaboración y el intercambio de ideas son fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa. En este sentido, ¿cómo podemos fomentar esos espacios de discusión en nuestras familias, en nuestras escuelas y en nuestros círculos sociales? La respuesta podría estar en la disposición de cada uno de nosotros a escuchar y a ser escuchados, a desafiar nuestras propias creencias y a abrirnos a nuevas perspectivas. La historia de Sócrates también nos invita a cuestionar la educación que recibimos. En un mundo donde la información está al alcance de la mano, ¿estamos realmente aprendiendo a pensar críticamente? La educación no debe ser un mero proceso de acumulación de datos. Debe ser una invitación a cuestionar, a explorar y a descubrir. Imaginemos un sistema educativo que no solo valore la memorización, sino que fomente el pensamiento crítico y la curiosidad intelectual. En ese tipo de entorno, cada estudiante podría convertirse en un pequeño Sócrates, desafiando las verdades aparentes y buscando la esencia de las cuestiones más complejas. Además, la humildad intelectual que Sócrates encarnó es una virtud que todos podemos cultivar. Reconocer que no tenemos todas las respuestas es en sí mismo un paso hacia el crecimiento personal. Al igual que él, deberíamos ser capaces de decir «no sé» y estar dispuestos a aprender de los demás. Esta actitud no solo enriquece nuestras vidas, sino que también crea un ambiente donde la colaboración y el entendimiento florecen. En lugar de ver nuestras diferencias como barreras, podemos aprender a verlas como oportunidades para ampliar nuestra comprensión del mundo. En este contexto, es importante que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de ser agentes de cambio en nuestra sociedad. La historia nos ha enseñado que el silencio y la complacencia solo perpetúan la injusticia. Cada acción cuenta, ya sea al alzar la voz contra la desinformación, al participar en movimientos sociales o al educar a otros sobre la importancia de la verdad. La lucha por la justicia y la transparencia no es solo un deber cívico, sino una forma de honrar la memoria de aquellos que, como Sócrates, pagaron el precio más alto por defender sus convicciones. Así, al mirar hacia el futuro, debemos preguntarnos, ¿qué legado queremos dejar a las próximas generaciones? Cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el mundo que nos rodea. Si decidimos buscar la verdad, desafiar las injusticias y fomentar un diálogo abierto, estamos sentando las bases para un mundo más justo y equitativo. La vida de Sócrates no es solo una lección del pasado, es un llamado a la acción en el presente. Finalmente, la historia de Sócrates nos recuerda que la verdad puede ser un camino solitario, pero no tiene que serlo. Al unirnos en esta búsqueda, podemos crear una red de apoyo donde la honestidad y la integridad sean valoradas y celebradas. Cada vez que optamos por hablar, en lugar de callar, por cuestionar, en lugar de aceptar pasivamente, estamos dando un paso hacia un futuro en el que la verdad no sea solo un ideal, sino una realidad palpable. En un mundo que a menudo parece caótico y desalentador, que la historia de Sócrates nos inspire a ser valientes en nuestra búsqueda de la verdad, recordando que cada voz cuenta y cada acción importa. Así, juntos, podemos construir una sociedad donde la verdad y la justicia prevalezcan.
La búsqueda de la verdad, tal como lo demostró Sócrates, es un viaje que requiere no solo valentía, sino también una profunda comprensión de nosotros mismos y del contexto en el que vivimos. En tiempos actuales, donde las redes sociales se han convertido en el foro de discusión más grande del planeta, la forma en que nos relacionamos con la información y con los demás es más importante que nunca. En este vasto océano de datos, ¿estamos navegando con la brújula de la verdad o dejándonos llevar por las corrientes de la desinformación? La lucha por la verdad no es solo una cuestión filosófica, se ha convertido en un imperativo social. En México, donde la polarización y la desconfianza son palpables, cada uno de nosotros tiene el deber de convertirse en un faro de claridad y honestidad. Imagina una conversación en la que, en lugar de atacar a quien piensa diferente, se busca entender su perspectiva. Así como Sócrates lo hacía en las plazas de Atenas, podemos aprender a realizar preguntas que desafíen nuestras propias creencias y nos acerquen a la verdad. Preguntas que no solo buscan ganar un debate, sino que realmente buscan entender al otro. ¿Qué pasaría si comenzáramos a ver el desacuerdo no como una amenaza, sino como una oportunidad de crecimiento? En lugar de ver a los demás como enemigos, podríamos reconocerlos como compañeros en la búsqueda de una verdad más profunda. Este cambio de perspectiva puede ser poderoso, generando un ambiente donde la empatía y el diálogo sean la norma. La historia de Sócrates nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones diarias pueden contribuir a la construcción de una cultura de verdad. Desde las pequeñas interacciones cotidianas hasta las discusiones más amplias sobre políticas públicas, cada oportunidad es un paso hacia un diálogo más productivo. En la actualidad, es fundamental que cada uno de nosotros se convierta en un embajador de la verdad dispuesto a cuestionar no solo las ideas ajenas, sino también las propias. Cada vez que nos encontramos con información que parece demasiado buena para ser verdad, debemos recordar que el escepticismo saludable es parte de la búsqueda de la verdad. En un país donde la corrupción y las mentiras han permeado en la política y los medios, la figura de Sócrates resuena con fuerza. Su legado nos recuerda que la verdad no debe ser un lujo reservado para unos pocos, sino un derecho fundamental de todos. Así como él se opuso a las injusticias de su tiempo, nosotros también debemos alzar la voz contra las injusticias que enfrentamos hoy. La lucha por la verdad puede ser difícil y solitaria, pero no está destinada a serlo. Al unirnos, podemos construir una red de apoyo que fomente el diálogo y la transparencia. La educación, como la entendía Sócrates, debe ser un proceso continuo de cuestionamiento y reflexión. En lugar de acumular conocimiento sin sentido, debemos esforzarnos por comprender el porqué de las cosas, por conectar ideas y desarrollar un pensamiento crítico. Las aulas deben ser espacios donde cada voz sea escuchada, donde los estudiantes sean alentados a cuestionar y a debatir. En este tipo de entorno, el aprendizaje se convierte en una aventura colectiva, donde cada participante aporta su perspectiva única. Así, en lugar de formar ciudadanos conformistas, estaremos creando pensadores críticos, capaces de enfrentar los desafíos de una sociedad en constante cambio. El legado de Sócrates también nos invita a considerar el papel de la responsabilidad personal en la búsqueda de la verdad. En un mundo lleno de distracciones y ruido, es fácil conformarse y dejar que otros piensen por nosotros. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene el poder y la responsabilidad de ser proactivo en nuestra búsqueda de la verdad. Esto implica no solo buscar información, sino también discernir su validez y cuestionar su origen. En un país donde la manipulación de la información es una táctica común, el compromiso con la verdad se convierte en un acto de resistencia. Cuando miramos hacia el futuro, es esencial recordar que el cambio comienza en nosotros mismos. Cada decisión que tomemos, cada conversación que tengamos, puede ser una oportunidad para desafiar las normas y promover la verdad. En este sentido, la figura de Sócrates no solo es un recuerdo de lo que fue, sino una inspiración para lo que podemos ser. Su valentía para cuestionar lo establecido y su disposición para enfrentar las consecuencias de su búsqueda nos recuerdan que, aunque el camino hacia la verdad puede estar lleno de obstáculos, es un camino que vale la pena recorrer.
En cada rincón de México, desde las comunidades más pequeñas hasta las grandes ciudades, hay personas que, como Sócrates, están dispuestas a cuestionar la realidad. Son aquellos que, a pesar de las adversidades, se levantan y hablan en defensa de la verdad. Cada vez que un ciudadano se niega a aceptar la injusticia, cada vez que un grupo se organiza para exigir transparencia y rendición de cuentas, se hace eco del legado de Sócrates. La historia nos muestra que los cambios significativos rara vez ocurran en silencio. Son el resultado de la valentía colectiva y de la voluntad de no ceder ante la opresión. Así, mientras avanzamos en este viaje hacia la verdad, debemos recordar que no estamos solos. La comunidad juega un papel crucial en esta búsqueda. Cada conversación, cada intercambio de ideas, cada acto de valentía se suma a un movimiento más amplio que busca iluminar las sombras de la desinformación y la injusticia. La historia de Sócrates es un recordatorio constante de que la verdad, aunque a menudo desafiada, siempre encontrará su camino a la luz. Al final, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué legado queremos dejar? La respuesta puede ser la motivación que nos impulse a actuar. La búsqueda de la verdad no es solo un viaje personal. Es una responsabilidad compartida. Si cada uno de nosotros se compromete a defender la verdad, a cuestionar lo establecido y a promover el diálogo, estaremos construyendo un futuro donde la justicia y la transparencia sean la norma, no la excepción. En este camino, que la valentía de Sócrates nos inspire a ser faros de verdad en un mundo que a menudo prefiere la oscuridad de la ignorancia. Así, juntos, podremos forjar un destino más justo y equitativo para todos.